¿Qué, quién o cómo es China? El gigante asiático desconocido que está en todos lados, está en nuestro día a día, en los teléfonos móviles, en los coches, en cualquier tipo de dispositivo electrónico, y no llegamos a entender muy bien por qué. Hay gente que sabe mucho más del gigante asiático que nosotros, en este caso Javier Venegas, que ha venido a presentar su nuevo libro, La Guerra Invisible. Javier, ¿cómo estás? Un placer, bienvenido gracias. al Purgatorio. ¿Por qué La Guerra Invisible? Porque las guerras o la demostración de fuerza, que es lo que acompaña generalmente a esa expresión última que es la guerra, tienen unos indicadores o unos signos externos que son claros. La fuerza, la presencia militar, la propaganda, la censura, la persecución, digamos, del disidente, forma parte de elementos clásicos visibles. Y, sin embargo, estamos asistiendo a una forma muy distinta de guerra, donde esos signos visibles no comparecen, no están presentes. Aparecen en su lugar otros, que son eufemismos. Por ejemplo, te voy a decir uno: cooperación, intercambio, alianza civilizacional, integración, globalización. Detrás de esos elementos hay una guerra invisible. Una guerra invisible que está en marcha y que estamos perdiendo desde hace tiempo. Se puede ganar una guerra sin pegar un tiro. Entonces... Sí, es lo que decía Sun Tzu, ¿no? Que el mayor éxito es ganar sin tener que pelear. Básicamente es lo que venía a decir Sun Tzu. Esto, en la portada hay una especie de caballo de Troya. ¿Cómo se han podido meter en nuestra vida, en todo, en el día a día, como decía en la introducción, en los dispositivos? ¿Cómo ha sido esa estrategia? Bueno, yo creo que la estrategia en realidad la hemos implementado nosotros, los occidentales. Es decir, tú porque eres una persona joven, pero aún así seguramente lo has escuchado, que eso de que había que dejar de fabricar, que las fábricas, el método antiguo de las factorías y tal era una cosa precisamente antigua, vieja, que fabricar contamina, que las sociedades modernas se iban a medir por su transformación y su traslado hacia el sector de los servicios, la terciarización de la economía, y que fabricaran otros, ¿no? Y eso lo hemos promovido desde Occidente, especialmente desde Europa. Y mientras nosotros estábamos en esa idea tan loca, había otros que son los chinos, o el régimen del partido único, o el régimen del partido de Estado chino, que estaba en algo mucho más antiguo y que tenía muchísimo sentido, que el que controla la producción controla la dependencia y controla a los demás. Y evidentemente se ha visto. Además, durante mucho tiempo nos han dicho también que cuanto más próspera fuera China y más integrara en el comercio global y más prosperara, más se parecería a nosotros, más se abriría políticamente, ¿no? Y ha ocurrido, ¿sabes qué? Justamente lo contrario. Nosotros queremos parecernos a China. Y China no se está abriendo en absoluto. China es un adversario muy, muy peligroso. O sea, que quizás hemos confundido durante todas estas décadas el crecimiento de China con una apertura democrática. Exactamente. Y sobre todo porque tiene un sistema muy distinto, no es simétrico al occidental. Nosotros vemos igual compañías, empresas chinas y las vemos de alguna manera como competidoras homólogas de otras compañías occidentales. Por ejemplo, no sé, podemos mirar hacia Motorola o podemos mirar hacia Apple y ver al lado, pues por ejemplo, una compañía pues de teléfonos china, ¿no? En este caso Huawei. Y decimos, bueno, están compitiendo, son dos empresas o son empresas que compiten dentro de un mercado. Es falso. Huawei no compite solamente en soledad, no es una empresa compitiendo con otras occidentales, forma parte de una estructura, de un plan digamos, de penetración y de control de la economía. Huawei no es un agente independiente más o menos ambicioso que compite en el mercado. Huawei es parte de una maquinaria, es, digamos, funcional a una estrategia de tierra quemada, de la industria y del poder occidental. Antes de seguir avanzando con el tema de Huawei, que por supuesto tenemos que tocarlo, bueno, aquí el libro, de nuevo, La Guerra Invisible, que hay que vender libritos. Se está vendiendo muy bien, estoy contento. contento. Contento, qué maravilla. Hay un montón de temas en el libro, desde
todo lo que afecta a España, luego hablaremos también de los think tanks. Eso es clave, tema clave, vital. Interesantísimo. Pero para ir abriendo, una de las cosas que más me llama la atención del libro es todo el tema de la climática europea. O sea, es la épica climática europea el mayor negocio regulatorio que le hemos podido regalar al Partido Comunista de China. Bueno, es que el libro empieza por un personaje que tiene bastante visos de una novela de espías y a veces la realidad pues supera la ficción, que se suele decir, pero en este caso supera la ficción. Es una película muchísimo más grandiosa, que es Willy Münzenberg. Willy Münzenberg era un activista, un comunista alemán, que miraba hacia Moscú y decía, bueno, pues esto de intentar penetrar y de capturar o de seducir a las élites occidentales con el catecismo soviético, pues no funciona. No funciona porque las élites son más refinadas. Tal. Y entonces, ¿qué hizo Willy Münzenberg? Willy Münzenberg inventó una forma muy distinta, era vender grandes causas. No vender el catecismo ideológico, sino vender, por ejemplo, el pacifismo, la igualdad, la lucha contra la pobreza, siempre, lógicamente, en acciones políticas que beneficiaran a la Unión Soviética. Pero eso cautivó a la élite occidental en entonces, porque además tuvo la cualidad de convencer a esos intelectuales, Willy Münzenberg, de que esas ideas que estaba colocando en sus cabezas no venían de él, sino que, como eran honorables y moralmente superiores, habían nacido de ellos mismos. Entonces, él lo llamaba así, él lo puso un nombre precisamente por esa manipulación. Lo llamó el Club de los Inocentes, y se jactaba de ello. Pues por ejemplo, dentro de ese tipo de ideas está la transición energética o la lucha contra el cambio climático. Es una idea moralmente muy fácil de vender, muy atractiva, desde luego moralmente superior, y a través de esa idea que hemos creído los europeos que se nos ha ocurrido a nosotros, pues China ha hecho un poco como Willy Münzenberg. No es que la haya parido exactamente China, pero desde luego la ha alimentado. La ha alimentado porque a través de esa transición energética es donde China nos ha ganado por la mano. Por ejemplo, al nosotros poner un horizonte final al motor de explosión, a la industria automóvil europea, que lleva décadas por delante de la China, evidentemente. Cuando se elimina todo ese conocimiento relacionado con el motor de combustión y vamos al motor eléctrico, donde China lleva tiempo ya posicionada, toda esa diferencia, toda esa desventaja china no solo desaparece, sino que se invierte. Y nace de una idea muy bonita, que es la transición energética. Nosotros como europeos no deberíamos de comprar a los chinos, pregunto. No, si comprar se puede comprar. Si la cuestión es distinta, la cuestión es ¿cómo entiendes tú la economía? Es decir, nosotros entendemos de alguna manera, aunque a veces el Occidente comete también sus pequeños abusos, pero en general tenemos una idea del mercado, un mercado abierto donde se compite, ¿no? Y hay una selección natural, por decirlo así. China no lo entiende como nosotros. China entiende que el mercado, la economía, es una palanca de poder y que debe estar completamente sometida. Lo que hagan las empresas, lo que hagan sus empresas, sus empresarios, incluso sus nacionales fuera, está perfectamente, digamos, en comunicación. Son vasos comunicantes con la estrategia de inferencia e injerencia del Estado, el Partido Comunista Chino. O sea que las empresas están totalmente maniatadas al Estado. Completamente. Existen hasta 3 leyes de rango superior que obligan por ley a que las empresas, de alguna manera, en última instancia, incluso a solicitud expresa, sean agentes o activos en el exterior al servicio del Partido Comunista Chino. Claro. No me lo invento yo, son 4 leyes, además 4 leyes bastante explícitas, no admiten discusión. Sí, claro, a mí lo que yo creo que a mucha gente también tiene este pensamiento de... Me están dando un producto que calidad-precio es maravilloso. Los coches, me da igual, cualquier marca de estos productos chinos. Me cuesta mucho menos de lo que me cuesta un Renault, yo qué sé, por decir una marca. Pero siento que hay como una cosa de culpa detrás de comprarse un coche chino. ¿Por qué? Pues para empezar, es decir, a primera vista tú ves noticias y análisis, para mí, que en realidad pues son en la superficie. Y hay que rascar la superficie y lo que hay de abajo no es tan bonito. Pero dicen, no, es que tienen un gran músculo financiero. Por ejemplo, BID, que es
que está arrasando, que es una de las que está arrasando, pues es una empresa que aparentemente dice, no, están vendiendo, ofreciendo unos precios y unos productos sin parangón, imposibles de igualar, porque tiene mucho músculo financiero y tiene una estrategia de largo plazo, tiene los procesos integrados. Sí, hay muchas explicaciones, pero detrás de la explicación fundamental de por qué BYD puede mantener ese ritmo de ofrecer productos tan baratos, incluso con pérdidas, es sencillamente por la política del Partido Comunista Chino. Subirán los precios de los coches. No, el Partido Comunista Chino aplica varias estrategias para penalizar a Occidente. Una de ellas es la subvención masiva de las industrias estratégicas. China invierte cerca, cada año, de $1 billón simplemente en ayudar, en ofrecer todo tipo de ayudas a industrias estratégicas. Ojo, hablamos de televisión, ¿no? logística, Sí. hablamos de telecomunicaciones, hablamos de infraestructuras y hablamos de movilidad. Y, claro, lógicamente, eso se traduce en ventajas imbatibles. Por ejemplo, pues terrenos o ubicaciones en hubs estupendas, regaladas, o incluso, bueno, por lo que hacen, si te vas a dedicar a la exportación, te eximen de pagar impuestos. Es una subvención encubierta. Importante. Y si vas a desarrollar determinadas tecnologías y punteras, vas a recibir ayudas de todo tipo. Eso es lo que permite que BYD pueda incluso llegar a vender vehículos que en cada unidad pueden llegar a perder entre 7.000 euros. Es decir, en cambio las empresas occidentales, incluso las japonesas, tienen accionistas. No tienen al Estado detrás, se deben a sus accionistas. No pueden competir porque ellos tienen que ofrecer a sus accionistas un beneficio por cada unidad vendida. No pueden decir, no, por cada unidad vendida estamos perdiendo 7.000 euros. Eso no funciona así en un mercado abierto. En cambio, China no lo entiende como un mercado abierto, lo entiende como un mercado que se puede dirigir y que es una palanca política. Me surge otra vez la duda. Aún así, si funcionan tan bien, ¿por qué darle la espalda? Bueno, es decir, habría que plantearse, por ejemplo, NIO, otra marca de automóviles, lleva perdiendo dinero, yo creo que desde el momento en que se creó. ¿Vale? ¿Existiría NIO hoy en día si no tuviera detrás todo ese apoyo? No. Eso en Occidente sería una empresa que habría quebrado hace tiempo. Es decir, cuando tú sostienes a NIO, dices, no, bueno, estamos haciendo grandes avances tecnológicos, pero tú debes preguntarte, NIO está ocupando un lugar de forma tramposa, que igual ocuparía una empresa que lo haría mejor que NIO. Es decir, estás rompiendo, digamos, esa selección natural del mercado donde acaba sobreviviendo el que es mejor. Si tú evitas que ese proceso siga funcionando, lo que vas a hacer es mantener a algunos que aparentemente por la propaganda son extraordinarios, pero en realidad están ocupando un espacio que no les corresponde y están evitando la entrada de otros o la eclosión de otras ideas o de otros productos mejores. Esto hay que verlo a medio y largo plazo. Y además, que nadie se equivoque. China, cuando consiga, digamos, casi el monopolio de un mercado, sus bajos precios van a desaparecer. De forma natural. Claro, cuando no tenga con quién competir, ¿qué sentido va a tener que sigan perdiendo dinero? Subirá los precios. Claro, a eso me refería con lo de la subida, porque eso es verdad que sí que lo empieza a notar. O sea, a la hora de estos coches que estaban regalados y siguen estando tirados, entre comillas, en comparación con otros, pero sí que es verdad que han subido durante estos meses. Huawei. Claro, en un estado que es tan prudente en la toma de decisiones como puede ser España, por ejemplo, que estamos atados a la Unión Europea Y a la OTAN. y a la OTAN a la hora de abrir las puertas, ¿cómo se han podido meter hasta la cocina? Bueno, ahí ahora mismo tenemos bastantes casos de bastantes escándalos que muchos de ellos tienen relación precisamente con China. No se suele tocar mucho porque yo tengo la intuición, no lo sé, pero tengo una intuición de que al fin y al cabo China es una superpotencia con un talonario muy generoso y que va por ahí vendiendo inversión y financiación y proyectos y reindustrialización, como es el caso de España. Y por eso quizá hay mucha renuencia a señalar a China como una de las principales patas de la corrupción que estamos viendo. Por ejemplo, de un nombre que ahora mismo ha estado hasta hace nada en todos los titulares, que es José Luis Rodríguez Zapatero. China es, digamos,
para mí, y el libro lo explica, es la madre del cordero de todo su gay center, de sus think tanks, de sus socios, de sus operaciones. Incluso China es, digamos, el gran tapado de la relación tan estrecha que mantiene cierta izquierda y Zapatero con Venezuela. Sí, porque iba explícitamente para introducir el tema de la conexión de Zapatero, de Sánchez con China. Pedro Sánchez ha realizado ya una serie de viajes oficiales a China. Recientemente, de hecho, desde Pekín le ponían en la categoría, y leo explícitamente, héroe de Europa. ¿Esto es una cortesía diplomática o realmente hay algo detrás? Hombre, es decir, a ver, en el último viaje que se reunió con Xi Jinping de Pedro Sánchez, hay varias pinceladas que son muy significativas, porque hay que entender que la diplomacia china no da puntada sin hilo. Y una de ellas es que le dieron 2 banquetes. No fue un catering y luego una cena, no. 2 banquetes, digamos, para que nos entendamos, como si fuera una monarquía, 2 banquetes reales, ¿no? Es decir, eso es inusual completamente por parte de China con respecto a otros mandatarios, otros primeros ministros. Además, hizo un gesto muy llamativo, que es que cuando justo iba a ser imputada y se iba a anunciar que iba a ser procesada Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, justo en ese momento, China hizo algo también muy significativo, que llama la atención, que le hizo una invitación expresa a la mujer de Pedro Sánchez. No era necesario, Pedro Sánchez podría haber viajado con ella, la añade a la lista de las personas que le van a acompañar en la comitiva, que es su mujer, y no le dieron una invitación expresa. Pero la diplomacia de Pekín le hace una invitación específica a Begoña Gómez justo en el momento en que la justicia española le apunta, la señala, ¿no? La va a colocar en el banquillo. Es un mensaje que lanza, yo creo, la diplomacia china a Pedro Sánchez, decirle, nosotros no somos como estos cansinos gobiernos occidentales, donde están todo el rato con los derechos humanos, la transparencia, la no corrupción, la limpieza, aunque luego sabemos que hay corrupción en todas partes, pero esa exigencia a primera vista de que seas transparente, que seas limpio, lo que le dice Xi Jinping a Sánchez, lo que dice el gobierno chino a Sánchez, es decir, a mí lo que hagas en tu país me importa una higa, siempre y cuando me sirvas. Bueno, forman todos parte, ¿no? Me imagino, de un lobby. Sí, forman parte, digamos, de lo que creo que Applebaum lo llamó, ¿no? Autócratas SL, ¿no? O SA, autocracias SL, ¿no? Pues es decir, cuando hablamos, por ejemplo, hay un término que es multilateralismo, ¿no? Es decir, es otra palabra con trampa, otra píldora venenosa, como ¿no? equidistante. Que nos lo quieren vender. No se ha acabado la era en la que una gran superpotencia o dos, Estados Unidos y tal, controlan o hacen su santa voluntad en el mundo. Hemos llegado a un mundo más equitativo, igualitario, donde los países viven dentro de un multilateralismo que se va a decidir de forma negociada y todos entendiéndonos entre nosotros. Es una gran mentira, porque detrás de lo que hay del multilateralismo que Sánchez defendió delante de Xi Jinping, cito ese término, lo que hay detrás es un plan de China para romper el orden occidental, para romperlo por la base, el orden occidental. Detrás del multilateralismo hay muchos paisitos, pero lo que hay es una gran sombra de China, como jefe de ceremonias, ¿no? O sea, que podríamos decir maestro de ceremonias. Podríamos decir que China es probablemente una de las razones por las que se le ha retirado el pasaporte a Begoña. Bueno, no sé, yo no me fugaría a China, pero no lo sé. No, ahí no lo puedo decir. Yo creo que el pasaporte se le ha retirado a Begoña porque, nos guste o no, existen antecedentes de fugas y existen también desgraciadamente antecedentes en donde la policía, no porque todos los policías sean corruptos, ni mucho menos, pero sí evidentemente hay un orden jerárquico que es básicamente político y hay antecedentes donde han ocurrido cosas que no deberían haber ocurrido. Y retomando el destino de España en esta conexión con China, ¿cuál sería el destino final de ese giro en el tablero de España? Pues yo creo que, hombre, España y China son muy distintos y no creo que Pedro Sánchez ni ningún asesor áulico ni Zapatero
quieran que España sea como China. Pero hay una fascinación, por un lado, primero, porque China les permite hacer negocios sucios. China, lo he explicado antes, no es exigente, no es exquisita. De hecho, lo pregona. Es decir, nosotros no venimos aquí a juzgar a nadie, es lo que haga cada uno en su casa. No vamos a hacer, como suele decir, no nos vamos a entrometer, ¿no? A hacer injerencia en los asuntos de otros. O sea, es decir, tienes manga ancha para que tú te corrompas. De hecho, lo hemos visto en el caso Zapatero, hay muchos indicios que están en la investigación donde pues, hay una corrupción que ahí aparece, digamos, China detrás, ¿no? Es decir, hay una carta de intenciones mandada por una de las mayores corporaciones estatales dedicada, digamos, a los recursos naturales, ¿no? Y esa gran corporación manda una carta de intenciones directa a la que literalmente se llama Oficina del Presidente Zapatero, y donde les hace saber que lo que quiere es que medien para adquirir pues petróleo, crudo, petcoque, materiales preciosos y todo tipo de recursos estratégicos sin límite de cantidad y sin límite de dinero, y pagando en efectivo. O sea, viendo todo lo que estamos viendo durante estas semanas, hemos tenido la verdad enfrente nuestra y no hemos querido verla. Está delante de nosotros, es decir, la prensa ha publicado muchísimas cosas ya. Es decir, está ahí, está disperso. No hemos unido los puntitos como sí los hemos unido en el caso de Venezuela, ¿no? Que ha habido más, lo hemos tenido más cercano y ha habido un trabajo periodístico más intenso y hemos unido puntitos con Venezuela, República Dominicana, en fin. Pero nos faltan una cantidad de puntos que supera a todos los demás que tienen que ver con China. Tiene que ver incluso, pues por ejemplo, te digo dos cosas. El Gay Center de Zapatero había dos nombres chinos especialmente peculiares. Uno de ellos como codirector, ojo, como codirector. Y otro, digamos, con sedes o sea, con empresas y mercantiles domiciliadas en la misma dirección de la oficina del Gay Center. Uno de ellos aparecía en el Gay Center con un currículum pues, que había estudiado, creo que era Business School de Harvard, y le hacían un currículum, pues eso, de hombre de empresa, un hombre de negocios, un hombre de mundo. Pero se ocultaba del currículum un dato que es demoledor. Y es que este personaje se había formado en la Escuela de Comando de Nanjing, que es donde se forma la élite estratégica, militar y estratégica del régimen chino. Eso no aparece por ningún lado. Y ese era codirector del Gay Center con Zapatero, ese señor. Luego hay otro socio que es Fan Yongdu, que es el que tiene las empresas, el que de repente desaparece cuando llega la UDEF a hacer los registros a propósito de Plus Ultra. Qué casualidad que días antes este hombre había estado liquidando empresas y sociedades y había desaparecido del radar. Este hombre Fan Yongdu es un tipo del que el CNI además sospecha que es un activo de la inteligencia china, por eso le deniegan la solicitud de nacionalidad. Y ese señor aparece luego citado en una de las transcripciones de las grabaciones del caso Koldo, donde Leire Díez, que nos sonará, y el comandante Villalba, el comandante desgraciadamente imputado, se comentan, se preguntan, ¿dónde está Fan Yongdu? Y se responde en la conversación, está controlado y a salvo. En fin, ¿dónde aparece luego Fan Yongdu? Aparece, ni más ni menos, que trabajando como asesor en el Grupo de Puebla y con un cargo en el Banco de los BRICS. Dos entidades que cualquier analista sabe que están controladas indirectamente por China. Es decir, Fan Yongdu, sacar a Fan Yongdu a la carrera de España para alejarlo de las manos de la justicia española es lo que en argot de inteligencia se llama una operación de extracción. Cuando un activo se quema, los gobiernos ¿qué hacen? Lo sacan a la carrera. No parece como pueden. Y hay connivencia, precisamente, pues ahí está, le iré citando a Fan Yongdu, sabiendo perfectamente quién es. ¿Y cómo empieza Zapatero, de todos modos, tan metido en China? O sea, ¿cuál es el inicio? Pues el inicio es difícil de saberlo exactamente, pero bueno, la primera vez que realmente tiene un contacto y además firma ni más ni menos que un acuerdo estratégico
con el gobierno chino es cuando, en 2005, cuando viene de visita el entonces líder supremo, que era Hu Jintao, y firma un acuerdo estratégico, es decir, no es una expresión retórica, porque ese acuerdo se ha ido desarrollando y además muchísimo. Y ahí tiene su primer contacto, pero hay algo que me gustaría decir a propósito de cuándo tiene su primer contacto, igual tiene mucho que ver. Nosotros pensamos que la relación de Zapatero con Venezuela es una relación suya, ¿no? Que él es un tío pues, que tiene una afinidad ideológica con el socialismo bolivariano, que tiene esa excentricidad y luego aparte el dinero, lo que sea. Pero es que hay que saber que en Venezuela, mucho antes que Zapatero, estaba China. China está en Venezuela con una gran influencia, es el mayor prestamista del régimen venezolano, el mayor, con 60.000 millones de dólares. Le ha prestado ayuda a infraestructura, hasta ayuda en sistemas de control social, en el año 2001. Zapatero, el primer contacto que tiene con el chavismo es en 2004. ¿Fue Zapatero el inspirador de esa relación venezolana? ¿Fue China la que quiso triangular una relación? Un triple entente entre Venezuela, China y Zapatero. Muy sencillo. Venezuela, que en realidad es una cámara de compensación, si lo hemos visto, ¿no? De cupos de petróleo, de materias primas, de negocios. ¿Quién es el intermediario? Bueno, el intermediario, la red de intermediaciones, la red que está en España, presuntamente dirigida por Zapatero y por otros, ¿no? ¿Y quién es realmente el beneficiario geoestratégico o geopolítico de esa relación? ¿Quién recibe al final todas las materias primas, el control, tener Venezuela, digamos, como un frente abierto en América, otro frente para Estados Unidos y además acceso a petróleo? China. Entonces, ver como dos líneas distintas, Madrid-Caracas y Madrid-Pekín, a mí es un error, son la misma. Es una relación triangulada. Ahí está. Cada uno tiene un rol, pero ahí el que de verdad corta el bacalao, por decirlo claramente, es China. Es China la que deja hacer los negocios. Dentro de todo este entramado no solo está Zapatero, sino también están sus hijas. Las hijas, como bien sabemos, tienen una empresa y una de las otras empresas que utilizaban los servicios de What the Fab de las hijas de Zapatero era Huawei. Sí. Huawei, como hemos estado hablando al principio de la entrevista, no es una empresa pequeña, desde luego que pequeñita no es. Y son solventes y tienen éxito. ¿Por qué Huawei? Bueno, porque Huawei, es decir, hay una estrategia, es decir, controlar las redes de comunicaciones de un país es controlar su sistema nervioso. Hay que entenderlo así. Tener toda la red 5G española prácticamente copada por Huawei es tener copado el sistema de comunicación español por una empresa como Huawei, que, vamos a ver, expertos independientes, no del FBI ni de ningún gobierno, testearon dispositivos de Huawei y en la mitad de ellos encontraron fallas de seguridad, es decir, puertas traseras. Claro, es controlar el sistema nervioso. Después de controlar el sistema nervioso viene, digamos, controlar, por así decir, el esqueleto. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, la siguiente fase, el desembarco de empresas chinas en sectores como la logística, los puertos, los hubs, el desembarco en infraestructuras, el desembarco también, lógicamente, en el sector industrial de la automoción. Es decir, primero controlas el sistema nervioso, Huawei. A mí me hace mucha gracia que un gobierno o un ministro te diga, no, pero nosotros tenemos el password del sistema. No pueden hackearlo porque el password del sistema... Mira Pegasus. Ya, pero bueno, es que además decir, vamos a ver, si tú eres el arquitecto del sistema sí, claro, y el otro es el usuario, ¿quién crees que tiene más facilidades de hackear el sistema? ¿El arquitecto o el usuario? Entonces son cuestiones que cualquier analista te dirá, me da la risa. Sí, no, claro. Vaya garantía de seguridad. Y es muy, muy llamativo porque además no solo están ahí, están en SITEL, que es el sistema de escuchas judiciales de la Seguridad Nacional, de la policía, de las fuerzas de seguridad y de los juzgados, donde se pinchan y se siguen comunicaciones desde narcotraficantes o de crimen organizado hasta cuestiones que tienen una relación más directa con la seguridad nacional. Y ahí dentro está Huawei. ¿Y qué se supone que hacían las hijas de Zapatero con Huawei?
No sé, lo que parece que apunta la investigación es que simplemente era otra empresa para blanquear una serie de pagos. Una serie de pagos. Hablando también de Zapatero, ¿crees que de lo que no conocemos, de lo que no ha salido todavía, sí sale, claro, pero de lo que no ha salido, China es uno de los puntos más calientes? Yo creo que China es, o sea, decir, que estemos hablando de la corrupción que hay ahora mismo y de las operaciones que estamos viendo, y que China sea como mucho una nota al pie, es absolutamente incomprensible. Yo creo que en realidad no pienso que sea solamente por... No, eso no es solamente. No estoy hablando de una conspiración. Yo creo que hay muchos intereses. Entonces, China, digo, tiene un talonario. China que está abriendo ahora en Ferrol lo que dice una fábrica, que es otro engaño. China, MG, que es una marca de otro grupo estatal chino, también. Controlado directamente, con estructura interna orgánica del Partido Comunista Chino, está y dice que va a abrir una fábrica en Ferrol. No es ninguna fábrica. Es una línea de montaje, de ensamblaje. La primera pista te la da donde la montan, en el puerto exterior del Ferrol. No al lado de una infraestructura de empresas de siderurgia, de estampación, de fabricación de la industria auxiliar, en absoluto. Todo viene ya premontado de fuera de China, en kits, listos para atornillar. Aquí lo que hacemos es pues, dar un puñado de puestos de trabajo a gente que va a atornillar cosas. No hay ingenieros españoles, no hay conocimiento. Ya está todo hecho, claro. No hay cadena de valor ninguna. Hay dos temas de los que quiero que me hables. ¿Qué son los think tanks? Los think tanks. Ese es uno de los elementos más que a mí más me asombró cuando me puse a tirar del hilo, ¿no? Es decir, claro, yo pensaba, digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que la Unión Europea haya y esté insistiendo en un error tan brutal como la transición energética? Es decir, ¿cómo persevera tantísimo en un error que nos está dejando a los pies de los caballos de China? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿qué mecanismo hay? Es decir, tiene que haber algo para que haya una resistencia a darte cuenta del daño que estás haciendo al continente, ¿no? Y entonces digo, igual es que las políticas no nacen dentro de la propia Bruselas, no dentro del propio, digamos, del Consejo Europeo, sino que hay grupos asesores externos. Y efectivamente funcionan así. Hay unos think tanks alrededor de Bruselas que tienen una influencia enorme sobre las políticas que luego se escogen, se votan y se aplican a través de Europa. Es decir, no es el propio político que está allí el que dice, ¡ay, se me ha ocurrido esto! Es que esto se lo dan, llave en mano, los think tanks. Y de hecho le viene muy bien, porque además siempre se lo envuelven, como he dicho antes, como decía antes, al principio, como una idea muy bonita, moralmente superior, fácil de vender, atractiva. Entonces el político dice, bueno, pues yo he hecho esto, ¿no? O voy a hacer esto. Pero los think tanks son digamos, el punto neurálgico de injerencia china. Yo cito en el libro un think tank clave que está en París, en el que me puse a tirar del hilo y me encontré que es un think tank clave porque es uno de los, por no decir el responsable, el máximo responsable. Por ejemplo, voy a decir una cosa que seguramente el público lo va a coger a la carrera, de acabar, de ponerle una fecha, un horizonte final al motor de combustión. Y de transicionar al motor eléctrico. O de los espacios libres de humo, ¿no? Estas ciudades que ahora pues, no se puede acceder con el coche, ¿no? Todo este tipo de cosas prácticamente nacen allí. Y yo me puse a tirar del hilo y digo, ¿no? ¿Y quiénes están en este think tank? ¿Quiénes forman parte de los consejos? ¿Quiénes son los ponentes, los investigadores, las personas que están ahí ideando todas estas cosas? Y me encontré que había un montón de nombres chinos. O sea que son, para que entendamos bien lo que es un think tank, son pequeños foros de ideas, en este caso pues como del Foro Sao Paulo o del... Bueno, mucho más tecnificado, es como una especie pero más refinado, más...
Ok. Y con el objetivo de... Con el objetivo de promover ideas, promover políticas. Entonces hacen lobby, y no solo hacen lobby, son, digamos, muy influyentes a la hora de ver qué políticas se ponen en marcha en la Unión Europea, cuáles se votan y cuáles no. ¿Y no hay think tanks de otro pensamiento? ¿Solo de...? Ahora mismo no. No, porque hay una cuestión que hace que estos think tanks sean cada vez más poderosos, y es que una vez entrada en esta dinámica de la electrificación, de la transición energética, que a la que se han aplicado un montón de medidas y de directivas, incluso financieras, ojo, pues se ha creado una especie de espiral virtuosa, ¿no? El círculo virtuoso, o espiral, en todo lo contrario virtuosa, infernal, ¿no? Y es que ya hay muchos grupos occidentales, inversores occidentales, que han metido mucho dinero, han invertido muchísimo precisamente en esas políticas. Y para rentabilizar sus inversiones necesitan que se consumen. Tiene que consumirse. Tiene que llegar al final del camino. Claro, sí, no, entonces, claro, es decir, ¿qué think tank va a recibir mejores ayudas económicas? Porque, claro, el problema de estos think tanks es que son muy poco transparentes. Sí, dicen el dinero que reciben de gobiernos, de la propia Unión Europea, de inversores privados, pero no hay un desglose, no sabemos realmente quiénes y qué cantidades ponen. Entonces, ¿qué think tank va a recibir más ayudas? El que va a luchar contra la transición energética, que ahora mismo es una bola financiera monstruosa. Sí, aquí te pero... O los que están a favor de que esos negocios lleguen a buen puerto. Uno de los temas, yo creo que aquí de lo que más le puede interesar al público, hablando de mascarillas, la caída de la máscara. Y leo lo que escribiste. Si la pandemia de COVID-19 constituye la prueba empírica del modelo político chino, su fase inicial es probablemente la más reveladora de todas, porque muestra el sistema en su estado más puro, antes de que la maquinaria de control haya logrado recomponer el relato. ¿Qué fue la COVID? Bueno, la COVID yo creo que debió significar, aparte de todas las áreas más que vivimos, de los excesos y abusos de poder de los gobiernos, ¿vale? Se fue una gran experiencia. Tiene una segunda que es monstruosa y que también ha pasado al olvido, y es la enorme dependencia que teníamos de China. Es decir, yo creo que fue un despertar. De repente nos despertamos de la siesta, de una aguantada. No podíamos ni fabricar mascarillas. No sabíamos ni fabricar mascarillas. Todo tenía que venir de China. De hecho, cuando China empieza a copar las mascarillas es cuando nos quedamos sin ellas. Hasta el virus vino de China. Bueno, claro, esa es otra. Fíjate tú lo que es el manejo que hacen de la comunicación en China, ¿no? Es decir, ellos provocan un virus. No voy a entrar en cuestiones valorativas de cómo ni tal, pero... O sea, piensas que fue un virus creado por y para... No, por accidente o lo que sea, pero es decir, el virus estalla en China. El origen del virus, el foco, es China. No solo cuando saben que tienen un virus que se propaga muy velozmente, no solo no lanzan la voz de alerta al resto de países, a la OMS, sino que intentan ocultarlo. Detienen a los médicos que simplemente dan esa información, o los que lanzan la advertencia, periodistas, comunicadores, profesores universitarios, los silencian, los hacen desaparecer, hasta que el virus, lógicamente, se propaga. Y luego, cuando se propaga, y en el mundo occidental, en el mundo en general, mueren centenares de miles de personas por el virus, y falta de todo, porque la gran fábrica del mundo es China, China viene a salvarnos. Acuérdate de aquellos aviones de China que aterrizaban, sí, el gobierno chino nos manda 50.000 mascarillas y tal. Entonces, fíjate, la que lían por su propio sistema de gobierno, que es un sistema que no admite enmienda. Es decir, lo peor del modelo chino que todo el mundo admira, es monstruoso, está lleno de errores, es que no tiene capacidad de rectificar. Es decir, en una dictadura, el poder no puede reconocer que se ha equivocado. No puede, es lo último que puede hacer. No es como una democracia, que mejor o peor siempre hay dos partes en pugna para hacer aflorar lo feo del otro, o, yo qué sé, la prensa, pues que de repente destapa algo, ¿no? Allí no, eso no existe.
No existe. Entonces, fíjate, nos meten el virus, silencian a los propios que están diciendo, oye, cuidado, que tenemos aquí un virus muy letal y que se propaga a la velocidad de la luz, los silencian, los quitan de en medio, y cuando ya estamos todos contagiados por el virus y en una situación de alerta mundial, vienen y como los salvadores, ¿no? Vestidos de China los héroes que nos fue salvan. yo creo, de los primeros países, el primer país que eliminó en su propio país, me refiero, el COVID, de cierta forma. Es una cosa que a mí siempre me hace mucha gracia. No, no lo eliminó. Lo que hicieron fue aplicar la política del COVID-0, que fue catastrófica. Fue catastrófica. Me Vendían la interesante, eficiencia. claro. La gente es que está muy ellos fascinada, dijeron, ¿no? joder, han salido de aquí y encima lo eliminamos en menos de lo que canta. Murieron, cayeron como chinches, luego tuvieron, como todos los que aplicaron COVID-0, luego tuvieron, digamos, el despertar de esas políticas, porque cuando se escapa el virus, es decir, si no dejas que la gente se contagie rápidamente y desarrolles vacunas o inmunidad, eso tiene que venir luego después y vendrá con más virulencia. En China pasó eso. En China cayeron como chinches, lo que pasa que, claro, China, ¿cómo vas a saber quién? Es decir, China no es España, ni siquiera España. Es decir, China es un régimen cerrado. Sabemos poco de China. No, pues, lo que nos dicen ellos. Y a veces, pues, a través de los analistas que toman datos triangulados y entonces hacen extrapolaciones y dicen, bueno, no parece que vaya tan bien China como dicen, ¿no? Creo que va bastante peor, pero no hay un dato, no hay transparencia en China, ¿no? Sí, fíjate, ahora tienen una crisis brutal en China, crisis económica potentísima, y el desempleo juvenil de los egresados universitarios se ha disparado. Pero un paro como enorme, o sea, estamos hablando de cifras del 50%. ¿Qué ha hecho China? Como los datos no hacían, el paro no hacía más que aumentar, los egresados universitarios dijeron que, bueno, que para qué seguir dando datos, que a partir de ahora esas métricas no se iban a hacer. Esa es China. Bueno, es una forma de parar, desde luego. No lo digo porque la gente lo admira, ¿no? Es un gobierno tecnocrático que coge lo mejor del capitalismo y lo mejor del mérito chino. No. China está provocando una crisis global de sobreproducción y de tierra quemada, que ya veremos cómo acaba. Y lo está haciendo precisamente porque China no tiene otra salida que inundarnos ahora a nosotros, que seamos su tabla de salvación, porque internamente el consumo interno está desplomado y las propias empresas tienen ahí lo que llaman empresas zombie. Hay así de empresas zombie, que deberían estar quebradas, pero que las sostienen los gobiernos regionales, provinciales. Te voy a hacer las preguntas clásicas del programa, Javier. A ver. Si tuvieses que enviar a alguien de forma metafórica al cielo, ¿a quién sería? Porque sea una gran persona en este mundo. Que sea una gran persona. Yo, por librarme de él, pensaba, pues hombre, yo creo que yo mandaría al cielo... Bueno, mandaría al cielo a un buen amigo mío, no voy a citarlo. No voy a citarlo, pero yo creo que él sabrá quién es. Si tuvieses que enviar a alguien al infierno... Solo uno. Solo uno, o varias personas. Bueno, yo sinceramente, pero no porque le desee ningún mal, simplemente por quitarlo de en medio a Pedro Sánchez. Si tuvieses que enviar a alguien al purgatorio. A todos los que han estado y siguen votando a partidos corruptos hasta la náusea. A las personas que creen que esto es un partido de fútbol y que estos son mis colores... y que hay que ganar aunque sea haciendo falta, o un penalti injusto. No, en la política es mucho más serio y tiene consecuencias. Daría para otra conversación y ojalá que en un futuro podamos hacerla. La Guerra Invisible, de Javier Venegas, está ya disponible. Sí, se puede comprar, ¿no? Sí, está en Amazon, lo tenéis en ebook y en papel. Y también hay una versión en inglés. Anda, mira. En el mercado americano. Aquí, si alguno se lo está poniendo con el traductor de la IA, ya sabe que también se lo puede. Javier, un placer. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Nate.